Ok. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Celso Bencosme, Celso Miguel Bencosme, de la sección 0808. A mí me tocó hablar acerca del capítulo 17. Vamos arriba. El título es Los métodos mixtos. ¿En qué consiste el enfoque mixto o los métodos mixtos? Bueno, los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de una investigación. Implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Chen los define como la integración sistemática de los métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno. Y señala que estos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales, o bien que dichos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio. En resumen, los métodos mixtos utilizan evidencias de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y en otras clases para entender problemas de la ciencia o en la ciencia. ¿Cuándo utilizar los métodos mixtos? Bueno, la decisión de emplear los métodos mixtos solo es apropiada cuando se agrega valor al estudio en comparación con utilizar un único enfoque, porque regularmente implica la necesidad de mayores recursos económicos, de involucramiento de más personas y conocimientos y tiempo. De acuerdo con Creswell, Niglas y Unruh y Williams, los factores que se consideran para elegir un enfoque cuantitativo, cualitativo o un mixto son el enfoque en el investigador, piense que armoniza el enfoque que el investigador piense que armoniza o se adapta más a su planteamiento del problema. En ese sentido es importante recordar que aquellos problemas necesitan establecer tendencias, se acomodan mejor a un diseño cuantitativo y que lo requieren ser explorados para obtener un entendimiento más profundo. Empatan más con un diseño cualitativo. Asimismo, cuando el problema o fenómeno es complejo, los métodos mixtos pueden ser la respuesta. La aproximación en la cual el investigador posea más conocimientos y entrenamiento, aunque desde luego hoy en día es importante prepararse en los tres enfoques. ¿Por qué utilizar los métodos mixtos? Un factor adicional que ha detonado la necesidad de utilizar los métodos mixtos es la naturaleza compleja de la gran mayoría de los fenómenos o problemas de investigación abordados en las distintas ciencias, ya que estos representan o están constituidos por dos realidades, una objetiva y otra subjetiva. Por ejemplo, una organización, digamos, una universidad. El enfoque mixto ofrece ventajas para ser utilizado. Entre estas tantas ventajas podemos encontrar, yo voy a mencionar 7, que son, la primera es lograr una perspectiva más amplia y profunda. Lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, ya que nuestra percepción de este resulta más integral, completa y holística. La segunda sería producir datos más ricos y variados mediante la multiplicidad de observaciones,
ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos. La tercera sería potenciar la creatividad teórica por medio de suficientes procedimientos críticos de valoración. La cuarta sería apoyar con mayor solidez a las inferencias científicas que se emplean aisladamente. La quinta, permitir una mejor exploración y explotación de los datos. Sexta sería la posibilidad de tener mayor éxito al presentar resultados a una audiencia hostil. La séptima, desarrollar nuevas destrezas o competencias en materia de investigación o bien reforzadas. ¿Cuál es el sustento filosófico de los métodos mixtos? De acuerdo con Creswell Tedir y Testori y Hernández, Sampeir y Mendoza, los métodos mixtos tienen la siguiente característica: eclecticismo metodológico. Aquí se multiplican las teorías o las supuestas ideas. El pluralismo paradigmático, perdón, la aproximación iterativa y cíclica a la investigación, la orientación hacia el planteamiento del problema a definir y los métodos a emplearse en un determinado estudio, el enfoque de parte de un conjunto de diseños y procesos analíticos, pero que se realizan de acuerdo a las circunstancias, el énfasis en la diversidad y pluralidad en todos los niveles de la indagación, bueno, etcétera. El proceso mixto, realmente no es un solo proceso mixto, sino que en un estudio híbrido concurren diversos procesos. Las etapas en las que suelen integrarse los enfoques cuantitativos y cualitativos son fundamentalmente el planteamiento del problema, el diseño de investigación, el muestreo, la recolección de los datos, los procedimientos y el análisis y o interpretación de los datos. El planteamiento de los problemas mixtos. Un estudio mixto comienza con un planteamiento del problema que demanda claramente el uso de integración de los enfoques cuantitativos y cualitativos. En este ciclo, diversos artículos y textos han incluido diferentes cuestiones sobre los planteamientos mixtos, pero dada la naturaleza de introducirla, que ese capítulo nos limitaremos a los aspectos prácticos para desarrollar. La revisión de la literatura. En la mayoría de los estudios mixtos se realiza una revisión exhaustiva y completa de la literatura, pertinente para el planteamiento del problema de la misma forma, como se hace con investigaciones cuantitativas y cualitativas. Es necesario incluir referencia cuantitativa, cualitativa y mixta. Además de la revisión de la literatura y el consecuente desarrollo de un marco teórico, ese es el asunto de la teorización, es decir, si el estudio se guía o no por una perspectiva teórica con mayor alcance. La hipótesis. En los métodos mixtos, las hipótesis se incluyen en y para la parte o fase cuantitativa cuando mediante nuestro estudio pretendemos algún fin confirmatorio o probatorio, y son un producto de la fase cualitativa, que generalmente tiene un carácter exploratorio en el enfoque híbrido. Diseños. Realmente cada estudio mixto implica un trabajo único, en un diseño propio, por lo que resalta la tarea más artesanal de los propios diseños cualitativos. Sin embargo, se han identificado modelos generales de diseños que combinan los métodos cuantitativo y cualitativo y que guían la construcción y el desarrollo del diseño particular. Los diseños concurrentes implican 4 condiciones. La primera es que se recaban en paralelo y de forma separada datos cuantitativos y cualitativos. El segundo, ni el análisis de los datos cuantitativos ni el análisis de los datos cualitativos se construye sobre la base del otro análisis. El tercero es que los resultados de ambos tipos de análisis no son consolidados en la fase de interpretación de cada método, sino hasta que ambos conjuntos de datos sean recolectados y analizados de manera separada. El cuarto, que después de la recolección de los datos e interpretación de los resultados de los componentes, cuál y cuál, se establecen una o varias metainferencias que integran los hallazgos, inferencias y inclusiones y conclusiones de ambos métodos
y su conexión o mezcla. La ejecución secuencial. En una primera etapa se recolectan y analizan datos cuantitativos y cualitativos, y en una segunda fase se recaban y analizan datos del otro método. Normalmente, cuando se recolectan primero los datos cualitativos, la intención de explorar el planteamiento con un grupo de participantes en su contexto para posteriormente expandir el entendimiento del problema en una muestra mayor y poder efectuar generalizaciones o a la población. Estos diseños pueden aplicarse a lo que Chen denomina evaluaciones guiadas por teoría a través de las estrategias. El cambio de estrategia, por ejemplo, primero aplicar métodos cualitativos para iluminar y producir teoría fundamentada y luego utilizar métodos cuantitativos para alquilar. Y la estrategia contextual, que es la revestida, por ejemplo, utilizar una aproximación cualitativa para recolectar información de contexto con el fin de facilitar la interpretación de datos cuantitativos a reconciliar descubrimientos. Propósito esencial. Propósito esencial de la integración de los datos. Uno de los propósitos más importantes de diversos estudios mixtos es la transformación de datos para su análisis. El término de Basili y Tedri y Tashakori, esto implica que un tipo de datos es convertido en otro. Cualificar datos cuantitativos o cuantificar datos cualitativos y luego analizan ambos conjuntos de datos bajo un análisis tanto cual y cual. Esto da pie a una clase de diseño denominados la conversión. Las etapas del proceso de investigación en las cuales se integran los enfoques. ¿En qué etapa se deben integrar los enfoques con igual? En un estudio mixto. Como ya se señaló, la combinación entre los métodos cuantitativos y cualitativos se puede dar en varios niveles. En algunas situaciones la mezcla puede ir tan lejos como incorporar ambos enfoques en todo el proceso de la indagación. En este último caso, se tiene una clase de diseño de Enrique Samparey y Mendoza. Se denominaron como diseños mixtos de integración de procesos y representan el más alto grado de combinación entre los enfoques cualitativos y cuantitativos. Ok, disculpe. Algunas de las características de estos diseños son que se recolectan datos cuantitativos y cualitativos a varios niveles de manera simultánea o de diferentes secuencias. A veces se combinan y transforman los dos tipos de datos para arribar a nuevas variables y temas para futuras pruebas o exploraciones. Otra característica es que se realizan análisis cuantitativos y cualitativos sobre se realizan análisis cualitativo y cuantitativo sobre los datos de ambos tipos durante todo el proceso. Se comparan variables y categorías cuantitativas con temas y categorías cualitativas y se establecen múltiples contrastes. Otra característica es que se pueden involucrar otros diseños específicos en el mismo estudio, por ejemplo, un experimento. Los resultados definitivos se reportan hasta el final, aunque pueden elaborarse informes parciales. Otra sería que el proceso es completamente iterativo. Otra que son diseños para lidiar con problemas semejantes o complejos. Los diseños mixtos específicos. Hay algunas calificaciones de los métodos mixtos, bastante similares por cuestiones de espacio. Incluiremos una sola tipología, de la de Enrique Samparey y Mendoza, que se deriva de los esquemas anteriores, pero antes de desplegarla es necesario revisar la simbología o notación que suele utilizarse actualmente para visualizar los diseños mixtos y que es muy útil para lo que es las investigadores comuniquen sus procedimientos. Los diseño exploratorio secuencial o DEXPLOS. El diseño implica una fase inicial de recolección y análisis de datos cualitativos seguida de otro donde se recaban y analizan datos cuantitativos. Hay dos modalidades del diseño atendiendo a su finalidad. La, la derivativa. En esta modalidad, la recolección y el análisis de los datos cuantitativos se hacen sobre la base de los resultados de lo cualitativo. La mezcla mixta ocurre cuando se conecta el análisis cualitativo de los datos y la recolección de los datos cuantitativos. Y está también la modalidad comparativa, que en este caso, en la primera fase se recolectan y analizan datos cualitativos para explorar un fenómeno, generándose una base de datos. Posteriormente, en la segunda etapa, se recolectan
y analizan datos cuantitativos y sostienen otra base de datos. Esta última fase no se construye completamente sobre la plataforma de la primera, como la modalidad detectiva, pero si se toma en cuenta los resultados iniciales, errores en la elección de los tópicos, áreas complejas y explorar, etc. El diseño explicativo secuencial, el DEXPLIC. El diseño se caracteriza por una primera etapa, en la cual se recaban y analizan datos cuantitativos, seguida de otra donde se recogen y evalúan datos cualitativos. La mezcla mixta ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales informan a la recolección de los datos cualitativos. Cabe señalar que la segunda fase se construye sobre el resultado de la primera. Un segundo. Diseño transformativo secuencial. Al igual que los diseños previos, el diseño transformativo secuencial incluye dos etapas de recolección de los datos. La prioridad y fase inicial puede ser la primera, cuantitativa o cualitativa, o bien otorgarle a ambas la misma importancia y comenzar por algunas de ellas. Los resultados de las etapas cuantitativa y cualitativa son integrados durante la interpretación, lo que la diferencia de los diseños secuenciales previos es que una perspectiva teórica amplia guía el estudio. Diseño de triangulación concurrente. Este modelo es probablemente el más popular y se utiliza cuando el investigador pretende confirmar o corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre los datos cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada método y minimizar sus debilidades. Diseño añadido o incrustado concurrente del modelo dominante. El diseño añadido concurrente colectado simultáneamente datos cuantitativos y cualitativos, pero su diferencia es que con el diseño de triangulación concurrente reside en el método predominante guía el proyecto. El método que posee menor prioridad es anidado, o insertado dentro del que se considera central. Diseño anidado concurrente de varios niveles. En esta modalidad se recolectan datos cuantitativos y cualitativos en diferentes niveles, pero los análisis pueden variar en cada uno de estos. O bien, en un nivel se recolectan y analizan datos cuantitativos, en otros datos cualitativos y así sucesivamente. Diseño transformativo concurrente. Este diseño conjunta varios elementos de los modelos previos. Se recolectan datos cuantitativos y cualitativos en un mismo modelo, en un mismo momento, y puede darse o no mayor peso a uno que al otro. Pero al igual que el diseño transformativo secuencial, la recolección y el análisis son guiados por una teoría, visión, ideología o perspectiva, incluso un diseño cuantitativo cualitativo. Diseño de integración múltiple. Este diseño fue comentado e ilustrado. Recordemos que implica la mezcla más completa entre los métodos cuantitativos y cualitativos y es sumamente itinerante. El muestreo. Como recordemos, muestrear es el acto de seleccionar un subconjunto de un conjunto mayor, universo o población de interés para recolectar datos a fin de responder a un planteamiento de un problema o investigación. Asimismo, cuando se determina la muestra en una investigación se toman dos decisiones fundamentales: la manera como van a seleccionarse los casos, ya sean los participantes, los eventos, los episodios, y el número de casos a incluir. Esto viene siendo el tamaño de la muestra y obviamente el muestreo se torna más complejo en un estudio mixto porque deben elegirse al menos una muestra para cada aproximación. Y tales decisiones afectan la calidad de las metas de inferencias y el grado en que los resultados pueden generalizarse o transferir al universo o a otros métodos o otros contextos y casos. La recolección de los datos. El investigador debe decidir los tipos específicos de datos cuantitativos y cualitativos que habrán de ser recolectados. Esto, perdón, esto se prefigura y plasma en la propuesta, aunque sabemos que tratándose de los datos, cual no puede precisarse de antemano cuántos casos y datos se recabarán. Recordemos los criterios de saturación y entendimiento del problema. Y desde luego, en el reporte se debe especificar la clase de datos que fueron recopilados y a través de qué instrumento. Los análisis. Oh,
Análisis de datos. Para analizar los datos en los métodos mixtos, el investigador funciona los procedimientos estandarizados y cuantitativos, así como en los cualitativos. Además del análisis combinado, la selección técnica de los modelos de análisis también se relaciona con el planteamiento del problema, el tipo de diseño y las estrategias elegidas para el procedimiento. Y tal como hemos comentado, el análisis puede ser sobre los datos originales o puede requerir de su transformación. Los resultados de inferencias. Una vez que se obtienen los resultados del análisis cuantitativo, cualitativos y mixtos, los investigadores o investigadoras proceden a desarrollar las inferencias, comentarios y conclusiones en la discusión. Normalmente se tienen tres tipos de inferencias: la propiamente cuantitativa, las cualitativas y las mixtas. A estas últimas se les denomina metainferencias. El reporte puede presentar primero la de cada método y luego las conjuntas, o bien presentar las áreas de los resultados, las tres clases de inferencia. Los retos de los diseños mixtos. Los diseños mixtos enfrentan diversos retos, por ejemplo, resultados contradictorios entre ambos métodos, posible introducción de sesgos de un método a otro, diferencia entre los tamaños de muestra de las ramas, la decisión de los resultados de una etapa deben guiar a la otra. Los reportes mixtos. Bueno, hasta aquí fue mi exposición, profesora. Espero que le haya gustado. Atención, Miguel Bencoso.